En 2021, los científicos hicieron algo que parecía imposible. A 3,5 metros de profundidad en el permafrost de Yakutia, encontraron algo que cambió por completo nuestra comprensión de la línea entre la vida y la muerte. Todo comenzó como una operación de perforación normal. Una expedición científica, trabajo de laboratorio, procedimientos estándar. Pero lo que sacaron del hielo antiguo dejó helados de incredulidad incluso a los investigadores más experimentados. Una criatura del tamaño de la punta de una aguja. Tan pequeña que solo se podía ver con un microscopio. Pero cuando los científicos descongelaron la muestra, ocurrió algo increíble. La criatura volvió a la vida. Después de estar congelada en el hielo durante 24.000 años, este diminuto ser simplemente se sacudió y comenzó a moverse, como si acabara de despertar de una noche de sueño normal. Pero eso solo fue el comienzo del verdadero milagro. El rotífero de Joy, que es el nombre de esta maravilla microscópica, no solo volvió a la vida. Inmediatamente comenzó a reproducirse. Sin pareja, sin aparearse, simplemente haciendo copias exactas de sí mismo. Imagínese esto, una criatura se duerme cuando los mamuts y los tigres dientes de sable caminaban por la Tierra, y se despierta en la era de los teléfonos inteligentes y los viajes espaciales. Pero su pequeño tamaño es engañoso. Bajo el microscopio, esta criatura es increíblemente compleja. Tiene cerebro, sistema digestivo, músculos y órganos reproductores. Es un organismo vivo completo dentro de algo más pequeño que un grano de arena. Es como meter una ciudad entera dentro de una mota de sal. Los rotíferos reciben su nombre por su forma especial de moverse, giran unas ruedas diminutas e invisibles alrededor de la boca, creando remolinos para atrapar el alimento. Estos, animales con ruedas, se descubrieron a finales del siglo XVII, pero sus habilidades siguen sorprendiendo a los científicos hoy en día. El secreto de su supervivencia reside en un estado llamado criptobiosis. Imagina un organismo que pone su vida en pausa. Su metabolismo se detiene por completo, hasta el punto de que las máquinas modernas no pueden detectar ningún signo de vida. Sin latidos, sin respiración, pero no es la muerte. Es algo entre la vida y la muerte, una especie de animación suspendida. En este estado, un rotífero se vuelve casi invencible. ¿Deshidratación total? No es un problema. Los científicos eliminaron hasta la última gota de agua del cuerpo de un rotífero, convirtiéndolo en polvo seco. Años más tarde, una sola gota de agua fue suficiente para devolverlo a la vida. ¿Radiación cósmica? Fácil. ¿Temperaturas cercanas al cero absoluto? No hay problema. La NASA y la Agencia Espacial Europea enviaron estas criaturas al espacio abierto a bordo de estaciones orbitales. El resultado sorprendió a todos, sobrevivieron tranquilamente al vacío, la microgravedad y una radiación 1000 veces más fuerte que la que enfrentamos en la Tierra. En 2007, miles de rotíferos fueron lanzados a la órbita terrestre baja en contenedores especiales. Durante 10 días, flotaron en el silencio vacío del espacio, expuestos a la luz ultravioleta que mataría instantáneamente a cualquier otro ser vivo. Cuando los contenedores regresaron a la Tierra, la mayoría de los rotíferos simplemente se sacudieron y siguieron viviendo como si nada hubiera pasado. Pero, ¿cómo lo hacen? La clave está en unas proteínas especiales llamadas chaperonas. Cuando se producen condiciones extremas, estos diminutos protectores rodean las partes importantes de la célula y evitan que se desintegren. Funcionan como equipos de reparación microscópicos, reparando los daños a nivel molecular. Aún más sorprendente es que los rotíferos pueden reparar su propio ADN después de haber sido completamente destruido por la radiación. Su genoma puede ser destrozado en cientos de pedazos, pero unas enzimas especiales lo recomponen pacientemente como si fuera un rompecabezas. Los científicos aún no comprenden del todo cómo es posible. Hay otra cosa increíble sobre los rotíferos, han aprendido a robar. No oro ni joyas, sino genes. Hasta el 10% de su ADN proviene de material genético tomado de bacterias, hongos y plantas. Esto se denomina transferencia genética horizontal. Cuando las células de otros organismos se descomponen, los rotíferos toman las instrucciones genéticas útiles y las insertan en su propio ADN.
¿Un gen de resistencia a la radiación de una bacteria como la Deinococcus radiodurans? Claro. ¿La capacidad de descomponer sustancias químicas tóxicas de las plantas? No hay problema. ¿Genes de resistencia al frío de los peces del Ártico? También los toman. Se reconstruyen como si fueran piezas de Lego biológicas, añadiendo habilidades útiles de otras formas de vida. Este tipo de robo evolutivo les ha ayudado a convertirse en superorganismos casi inmortales. Pero el descubrimiento más impactante se produjo cuando los científicos compararon los rotíferos con sus parientes más cercanos, los tardígrados. Estos, osos de agua, también son famosos por sobrevivir en condiciones extremas, pero los rotíferos los han superado incluso a ellos. Los tardígrados pueden permanecer en criptobiosis hasta 30 años. Los rotíferos, decenas de miles de años. En experimentos de laboratorio, los rotíferos fueron expuestos a cosas que matarían a miles de generaciones humanas. Fueron bombardeados con rayos X, congelados en nitrógeno líquido e incluso calentados hasta hervir. La mayoría sobrevivió y siguió reproduciéndose. Esto rompe todas las reglas de la evolución. Normalmente, las especies que se reproducen sin aparearse se extinguen rápidamente porque carecen de variedad genética. Pero los rotíferos han existido durante millones de años y se han dividido en más de 450 especies. En condiciones normales, estas criaturas solo viven un par de semanas. Pero cuando se enfrentan a situaciones extremas, se convierten en algo parecido a seres inmortales. Se pueden congelar, secar, bombardear con radiación, y esperarán a que lleguen días mejores, incluso durante 1 millón de años. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente emocionantes. El estudio de los rotíferos condujo a un avance que podría cambiar el futuro de la humanidad. Los científicos se dieron cuenta de que, si una criatura tan pequeña puede dormir durante decenas de miles de años y despertar ilesa, ¿por qué no intentar aplicar la misma idea a las personas? Por primera vez en la historia, tenemos una hoja de ruta real hacia la inmortalidad. No se trata de una inmortalidad poética o simbólica, sino de una inmortalidad física real mediante la congelación criogénica. Los rotíferos nos han demostrado que el secreto no está en detener el envejecimiento, sino en detener el tiempo para el cuerpo. Sus proteínas chaperonas se convirtieron en el centro de un intenso estudio. Si podemos reproducir su efecto en las células humanas, las posibilidades son infinitas. Imagínese, una persona con una enfermedad mortal expuesta en criptobiosis hasta que se encuentra una cura. Eso podría suceder en 10, 100 o 1000 años, para ellos, sería como un instante. Los astronautas podrían dormir durante los largos viajes a estrellas lejanas. La gente podría sobrevivir a desastres planetarios durmiendo en refugios seguros. Los primeros experimentos ya han comenzado. Varias empresas biotecnológicas de Estados Unidos y Japón están trabajando en proteínas chaperonas artificiales para células humanas. Otras están explorando la transferencia génica horizontal, es decir, añadir partes del ADN de los rotíferos al genoma humano para dotarnos de resistencia a condiciones extremas. Por supuesto, aún estamos lejos de que esto sea práctico. El cuerpo humano es miles de millones de veces más complejo que un rotífero. Pero el simple hecho de que la naturaleza ya haya resuelto el problema de la inmortalidad real nos da esperanza. Los rotíferos también desafían nuestras ideas sobre el origen de la vida. Su capacidad para sobrevivir en el espacio respalda la antigua teoría de la panspermia, la idea de que la vida podría haber viajado entre planetas, oculta dentro de meteoritos o polvo cósmico. Quizás nuestros primeros antepasados también llegaron a la Tierra en forma congelada, viajando en trozos de hielo a través del espacio profundo durante miles de millones de años. Y quizás algún día vayamos a otros mundos de la misma manera, utilizando la criptobiosis aprendida de estos diminutos rotíferos. El descubrimiento en el suelo helado de Yakutia se convirtió en un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Por primera vez, no solo tenemos una teoría de la inmortalidad, sino un ejemplo vivo y funcional. Si una criatura microscópica puede dormir durante 24.000 años y despertar como si nada hubiera pasado, entonces la barrera entre la vida y la muerte puede cruzarse. Quizás dentro de unas décadas, la criogenización sea tan común como lo es hoy la cirugía cardíaca.
Y todo será gracias a un diminuto ser que nos enseñó el mayor secreto del universo, cómo vencer al tiempo. Pero el rotífero no fue el único descubrimiento sensacional que se escondía en el hielo. En septiembre de 1991, los turistas alemanes Helmut y Erika Simon estaban haciendo senderismo en los Alpes de Oftal cuando se topó con algo que en un primer momento pensaron que era el cadáver de un alpinista fallecido. Era Otzi, un hombre que había salido directamente de la Edad del Cobre para llegar al siglo XXI. Las primeras pruebas revelaron algo increíble: el cuerpo tenía 5.300 años. Otzi había muerto en una época en la que los seres humanos apenas comenzaban a trabajar con el metal y aún no se habían construido las pirámides de Egipto. El hielo alpino lo había conservado tan perfectamente que los científicos pudieron reconstruir detalles de su vida con la precisión de una investigación forense. Y resultó que Otzi fue víctima del asesinato más antiguo resuelto en la historia de la humanidad. Se encontró una punta de flecha de sílex clavada en su hombro. Pero eso solo fue el principio. Las heridas en sus manos revelaban que había luchado por su vida. En su ropa y sus armas, los científicos encontraron sangre de 4 personas diferentes, una auténtica masacre de la Edad del Bronce. Los expertos forenses reconstruyeron los hechos con una precisión escalofriante. En la punta de una flecha encontraron sangre de 2 personas diferentes, lo que significa que Otzi había herido o matado a 2 atacantes con una sola flecha. Se encontró sangre de una tercera persona en los jirones de su ropa. El cuarto rastro de sangre pertenecía al propio Otzi. La última comida de este hombre antiguo incluía carne de cabra salvaje, pan y helechos. El polen encontrado en su estómago permitió a los científicos determinar no solo la época del año, finales de primavera o principios de verano, sino también que 2 días antes de su muerte había descendido a un valle a solo 1.200 metros sobre el nivel del mar. El análisis isotópico del esmalte de sus dientes reveló datos aún más sorprendentes. Otzi nació y se crió en el valle de Isarco, a unos 60 kilómetros del lugar donde murió. Sin embargo, el análisis de su cabello reveló que, en los últimos meses de su vida, había viajado con frecuencia entre las montañas y los valles. Su cabello contenía altos niveles de cobre y arsénico, un claro indicio de que Otzi había trabajado con metales. Es posible que fuera fundidor o herrero, lo que le convertiría en una figura muy importante y rica en su época. En aquel entonces, el cobre era más valioso que el oro. Uno de los descubrimientos más sorprendentes fueron los tatuajes de Otzi. Su cuerpo tenía 61 marcas, finas líneas realizadas no con una aguja, sino con pequeños cortes frotados con carbón. Pero fue la ubicación de estos tatuajes lo que sorprendió a los investigadores. Estaban situados precisamente en puntos de acupuntura que se utilizan hoy en día en la medicina tradicional china. Eso significa que hace 5.000 años, la acupuntura podría haberse practicado en los Alpes para tratar el dolor articular. Otzi padecía artritis, sus articulaciones estaban muy desgastadas, lo que no es de extrañar en un hombre de 45 años de aquella época que caminaba mucho por las montañas. Otzi también llevaba consigo una especie de botiquín de primeros auxilios. En su bolsa había trozos de hongo de abedul, un antibiótico natural que todavía utilizan los curanderos tradicionales. También había semillas y hojas de plantas medicinales. Este hombre antiguo tenía conocimientos de curación. Su ropa mostraba una artesanía y un diseño increíbles. Un gorro de piel de oso con tiras de cuero lo protegía del viento. Su capa, hecha de pieles de cabra, estaba cosida con tiras multicolores formando un patrón complejo. No era solo ropa, sino una obra de arte. Altas polainas, un taparrabos, incluso calcetines de hierba, cada prenda era funcional y estaba bien pensada. Sus zapatos eran una obra maestra del diseño antiguo. Las suelas eran de piel de oso, la parte superior de piel de ciervo y el interior estaba aislado con paja y forrado con una malla de hierba para la ventilación. Eran perfectos para largos viajes por senderos alpinos. Pero el objeto más valioso era un hacha de cobre con un mango de madera de 60 centímetros. Se trataba de una tecnología avanzada para la época. El análisis del metal reveló una sorpresa: el cobre había sido extraído en el sur de la Toscana, a cientos de kilómetros de distancia. Esto sugiere que existían rutas comerciales bien establecidas, o que el propio Otzi era un comerciante de metales.
Pero el descubrimiento más sorprendente llegó en 2019. Utilizando tecnología de vanguardia, investigadores italianos lograron reconstruir la voz de Ötzi. Crearon un modelo 3D de su laringe y cuerdas vocales, teniendo en cuenta el tamaño de su cavidad torácica y sus conductos nasales. Resultó que la voz de este hombre antiguo sonaba sorprendentemente moderna, un barítono profundo, entre 100 y 150 hercios, igual que la de un hombre medio actual. Cuando los científicos reprodujeron el sonido, muchos oyentes se emocionaron. Por primera vez en 5000 años, un hombre de la edad de piedra volvía a hablar. El análisis de ADN reveló aún más sorpresas. Ötzi tenía los ojos marrones, el pelo oscuro y la piel bronceada. Era intolerante a la lactosa, tenía predisposición genética a las enfermedades cardíacas y es posible que estuviera quedándose calvo. En su sangre, los científicos encontraron ADN de la bacteria que causa la enfermedad de Lyme, lo que lo convierte en el caso más antiguo conocido de la historia. La revelación más impactante: Ötzi tiene parientes vivos. Los genetistas encontraron a 19 hombres en el Tirol actual que son descendientes directos de Ötzi por línea paterna. Su antepasado murió hace 5000 años, pero su linaje sigue vivo. Por desgracia, la historia de Ötzi también está rodeada de inquietantes coincidencias. Desde su descubrimiento, varias personas relacionadas con su estudio han muerto en circunstancias extrañas. Helmut Simon, quien encontró a Ötzi, murió congelado en las mismas montañas en 2004. Su cuerpo fue encontrado en la misma postura que el hombre de hielo. Kurt Fritz, el guía de montaña, murió en una avalancha. Rainer Olfl, el único periodista que filmó la exhumación de la momia, murió de un tumor cerebral. Helmut Simon murió durante una tormenta de nieve, en el mismo lugar donde había encontrado a Ötzi 13 años antes. Konrad Spindler, el arqueólogo que dirigió la investigación, murió de una enfermedad rara a los 65 años. En solo 20 años, 7 personas relacionadas con el descubrimiento habían fallecido. Los periodistas lo bautizaron como la maldición de Ötzi, comparándola con la legendaria maldición de los faraones. Por supuesto, estadísticamente podría tratarse de una simple coincidencia, pero el aura mística que rodeaba al hombre de hielo no hizo más que crecer. Los científicos forenses pudieron reconstruir los últimos días de la vida de Ötzi con precisión digna de un detective. 2 días antes de su muerte, descendió a un valle y participó en un violento enfrentamiento. Herido, volvió a subir a las montañas, tal vez huyendo de sus perseguidores o llevando a cabo una misión importante. A una altitud de 3200 metros, su asesino lo alcanzó. Una flecha le atravesó la espalda por debajo del omóplato, perforándole el pulmón y dañándole vasos sanguíneos importantes. Ötzi se desangró en cuestión de minutos. El asesino ni siquiera se llevó el valioso hacha de cobre, quizá porque tenía prisa o temía ser seguido. El cuerpo se congeló rápidamente y quedó enterrado bajo la nieve, que se convirtió en hielo y conservó las pruebas durante milenios. Ötzi se convirtió en una cápsula del tiempo criogénica, portadora de la historia de la vida y la muerte desde la edad de piedra hasta el mundo moderno. El descubrimiento de Ötzi cambió por completo nuestra comprensión de los seres humanos de la edad del cobre. No eran primitivos habitantes de cuevas, sino personas con medicina avanzada, tecnología compleja, redes comerciales de larga distancia y una rica cultura. Y, lamentablemente, al igual que nosotros, también sabían cómo matarse entre ellos. El hombre de hielo se convirtió en un símbolo de que la naturaleza humana no ha cambiado mucho a lo largo de miles de años. El amor y el odio, la codicia y la generosidad, el conocimiento y la superstición, todo ello ya existía hace 5000 años en los valles alpinos. Si el rotífero nos sorprendió con su capacidad de resucitar tras decenas de miles de años de congelación, prácticamente inmortal gracias a la criptobiosis, Ötzi dejó al mundo boquiabierto con los increíbles detalles de la historia humana congelada en el tiempo. Pero los siguientes descubrimientos no solo sorprenderían a los científicos con historias de supervivencia individuales, sino con la posibilidad de devolver a la vida especies enteras extinguidas. En mayo de 2007, un pastor de renos llamado Yuri Ikudi hizo un descubrimiento increíble en la cuenca alta del río Yuribey, el cuerpo perfectamente conservado de una cría de mamut. La pequeña hembra fue bautizada como Liuba, en honor a la esposa del descubridor.
Pero la historia detrás de este hallazgo resultó ser tan dramática como el propio destino de la cría de mamut. Liuba murió hace unos 42.000 años, con solo un mes de edad. Su conservación era tan excepcional que incluso sus pestañas y los diminutos pelos de las orejas permanecían intactos. Pesaba 30 kilogramos y medía 90 centímetros, aproximadamente el tamaño de un perro grande, con patas cortas y una larga trompa. Yuri Ikudi reconoció inmediatamente el valor del hallazgo, pero, según las creencias de los nenets, no tocó el mamut con las manos desnudas. En su lugar, fue a consultar a un amigo e informó a las autoridades. Pero cuando regresó con un helicóptero y un equipo de científicos, Liuba había desaparecido. Lo que siguió fue una auténtica historia de detectives. Mientras Cudi había ido a buscar ayuda, otro hombre se había topado con el mamut y simplemente se lo había llevado a un pueblo cercano llamado Nouviport. Allí lo abandonó junto a una tienda local, como si fuera una bolsa de basura. Los perros de la zona comenzaron a morder el cadáver. Le arrancaron la oreja derecha y parte de la cola a Liuba antes de que los residentes se dieran cuenta de lo que era realmente ese extraño objeto. Afortunadamente, los daños eran en su mayoría superficiales, sus órganos internos, su esqueleto y la mayor parte de su cuerpo permanecían intactos. Cuando Liuba fue finalmente llevada a un laboratorio, los investigadores descubrieron la trágica historia de su muerte. Tenía la boca y las vías respiratorias obstruidas con barro y arcilla, se había ahogado tras caer en un pozo fangoso. Es probable que se alejara de la manada e intentara beber en un estanque pantanoso, pero sus cortas patas no pudieron sostenerla en la orilla resbaladiza. El contenido de su estómago reveló que aún estaba lactando, pero que acababa de empezar a probar la comida de los adultos. Se encontraron trozos de plantas en sus intestinos. Era una cría sana y bien alimentada, con una prominente joroba de grasa en la parte posterior del cuello, una reserva natural de energía para sobrevivir al frío. 3 años más tarde, un descubrimiento aún más sensacional eclipsó a Liuba. En 2010, unos cazadores de marfil de mamut en Yakutia encontraron a Yuka, una cría de mamut de entre 6 y 8 años que había muerto hacía 28.000 años. Yuka sorprendió a los científicos con una sorpresa inesperada. A primera vista, su cuerpo estaba hueco, le faltaban la mayoría de los órganos internos, muchos huesos y una gran parte de los músculos. Alguien o algo había descuartizado el cadáver con cuidado, como un carnicero experto. Se encontraron marcas de garras y mordiscos de un león de las cavernas en la piel, pero lo más llamativo eran los cortes limpios que solo podían haber sido hechos por manos humanas. Las incisiones seguían líneas anatómicas precisas, lo que demostraba que el antiguo carnicero tenía un excelente conocimiento de la anatomía del mamut. Por primera vez, los científicos tenían pruebas irrefutables de que los primeros humanos cazaban mamuts. La escena reconstruida era la siguiente: los leones de las cavernas habían perseguido al joven mamut hasta una zona pantanosa, donde quedó atrapado. Entonces, llegaron los cazadores de la Edad de Piedra y acabaron con el animal herido. Lo descuartizaron en el acto y se llevaron todo lo valioso: carne, grasa, órganos e incluso médula ósea. Lo que no pudieron llevarse, lo dejaron atrás: la piel, los huesos y algunos tejidos musculares. El cadáver se hundió en el pantano, donde el permafrost lo conservó durante miles de años. Pero el descubrimiento más sorprendente esperaba dentro del cráneo de Yuka: su cerebro, el primer y único cerebro de mamut que se ha encontrado intacto. El tejido cerebral está compuesto en un 90% por agua y grasa, por lo que casi nunca sobrevive durante milenios. Esto fue nada menos que un milagro. El cerebro no solo se conservó, sino que estaba en muy buen estado. Los científicos pudieron distinguir estructuras específicas, estudiar las conexiones neuronales e incluso extraer muestras de tejido para analizar el ADN. Investigadores japoneses de la Universidad Kindai lograron extraer células con núcleos intactos de la médula ósea y los tejidos musculares de Yuka. Esto parecía imposible, ya que los núcleos deberían haberse descompuesto tras miles de años. Pero cuando estas células antiguas se introdujeron en óvulos de ratón a los que se les había extraído el núcleo, ocurrió algo extraordinario. El 21% de las células de mamut comenzaron a formar estructuras previas a la división. Por primera vez en 28.000 años, las células de mamut cobraron vida e intentaron replicarse.
Respondieron a señales bioquímicas modernas y actuaron como células vivas. Este descubrimiento convirtió instantáneamente la clonación de mamuts de ciencia ficción en una posibilidad científica. Si estas células antiguas podían activarse, eso significaba que contenían suficiente información para recrear potencialmente un organismo completo. Liuba y Yucca se convirtieron en símbolos del proyecto biológico más ambicioso de la historia, la resurrección de especies extintas. Científicos surcoreanos anunciaron planes para clonar un mamut para 2026. La empresa estadounidense Kelasel Biosciences recaudó $75 millones en fondos para devolver la vida a los mamuts. La moderna tecnología de edición genética CRISPR permite a los investigadores insertar ADN de mamut en el genoma de un elefante asiático con precisión quirúrgica. Ya se han creado embriones con genes responsables del pelaje grueso, la resistencia al frío, la forma de las orejas y otros rasgos, mamuts. El científico Sergey Asimov fue aún más lejos. En Yakutia, creó el Parque del Pleistoceno, una vasta zona en la que está tratando de recrear el ecosistema original de la estepa de los mamuts. El parque cuenta ahora con caballos de Yakutia, renos y bueyes almizcleros, todos ellos animales que en su día coexistieron con los mamuts. Asimov demostró algo extraordinario: cuando los grandes herbívoros pisotean la nieve, el suelo se congela más profundamente, la hierba crece mejor y el permafrost no se derrite. Los mamuts podrían convertirse en un arma viva contra el calentamiento global. Un mamut adulto pesaba 6 toneladas y comía 300 kilogramos de vegetación al día. Una manada de 1000 mamuts podría aplanar la nieve en los vastos paisajes de la tundra, evitando que el permafrost se derrita y libere enormes cantidades de dióxido de carbono a la atmósfera. Los descubrimientos en Siberia demostraron que los mamuts no eran solo elefantes gigantes. Eran ingenieros vivos del ecosistema que ayudaban a equilibrar continentes enteros. En invierno, aplanaban la nieve para que la luz pudiera llegar a la hierba que había debajo. En verano, fertilizaban el suelo y esparcían semillas a través de sus excrementos. Pero el proyecto de resurrección ha planteado difíciles cuestiones éticas. ¿Tenemos derecho a recuperar especies que la naturaleza ya ha abandonado? ¿Dónde vivirán los mamuts clonados? ¿Cómo encajarán en los ecosistemas actuales? Algunos científicos advierten que los mamuts resucitados podrían convertirse en monstruos genéticos, híbridos de ADN antiguo y moderno que no podrían sobrevivir en la naturaleza. Otros argumentan que el dinero se podría invertir mejor en salvar especies en peligro de extinción que están desapareciendo en este momento. Pero los partidarios del proyecto creen que si podemos traer de vuelta a los mamuts, debemos hacerlo. Liuba y Yucca no son solo piezas de museo, son semillas del futuro, congeladas en el tiempo y esperando su momento. Quizás en solo unas décadas, los mamuts vuelvan a vagar por la tundra ártica. Los niños no los verán en museos, sino en libertad. Y todo comenzó con la trágica historia de la pequeña Liuba, que se ahogó en un pozo de barro hace 42.000 años, sin saber que se convertiría en la clave para resucitar a su especie. Pero no solo las criaturas antiguas encuentran refugio en el hielo. A veces, el frío también conserva tragedias humanas, convirtiéndolas en cápsulas del tiempo que cuentan historias escalofriantes sobre el precio de la ambición humana. En mayo de 1845, Sir John Franklin zarpó de Londres para buscar una ruta marítima desde el Atlántico al Pacífico a través del Ártico canadiense, al mando de 2 barcos, el HMS Erebus y el HMS Terror *. A bordo iban 129 de los mejores marineros de la Royal Navy, provisiones enlatadas para 3 años y el equipo más avanzado de la época. Era la expedición de su vida. Los barcos estaban reforzados con placas de acero para navegar entre el hielo y equipados con motores de vapor y sistemas de calefacción. La biblioteca a bordo contaba con 1200 libros, entre los que se encontraban obras de Dickens y revistas científicas. Incluso había un órgano para los servicios religiosos del domingo. Pero todo desapareció sin dejar rastro. La última vez que los europeos vieron los barcos de Franklin fue en agosto de 1845 en la bahía de Baffin. Después de eso, silencio total. La expedición pareció desaparecer en el hielo del Ártico, dejando tras de sí solo preguntas y leyendas. Durante más de un siglo, equipos de búsqueda rastrearon el Ártico,
gastando mucho más dinero del que había costado la expedición original. Solo encontraron restos macabros, latas con el nombre de los barcos, restos de ropa, huesos humanos con marcas de dientes. Los inuit contaban historias aterradoras sobre hombres pálidos que vagaban por el hielo y se comían entre ellos. Hablaban de cuerpos momificados con uniformes azules esparcidos por las islas árticas. Pero los europeos descartaron durante mucho tiempo estos relatos salvajes. El destino de la expedición Franklin se convirtió en uno de los mayores misterios de la era de los descubrimientos. Inspiró docenas de libros, películas y teorías conspirativas. Algunos afirmaban que los marineros habían sido asesinados por los inuit, otros creían que habían encontrado el paso y se habían establecido en algún lugar del Pacífico. Entonces, en septiembre de 2016, ocurrió algo increíble. Investigadores canadienses descubrieron el HMS Terror en las aguas de la Bahía del Terror, frente a la costa de la isla del Rey Guillermo, a 100 kilómetros de donde los inuit vieron por última vez el barco en 1848. El barco yacía a una profundidad de 24 metros en condiciones casi perfectas. Las gélidas aguas del Ártico, que se mantienen cerca del punto de congelación durante todo el año, habían actuado como un congelador natural. Incluso los mástiles de madera se mantenían en pie, como si el barco acabara de echar el ancla. Cuando los arqueólogos submarinos subieron por primera vez al pecio, se encontraron con una escena digna de una película de terror. Las mesas del comedor de los oficiales estaban puestas para la cena, los platos, los cubiertos e incluso las servilletas seguían en su sitio. Las camas de los camarotes estaban cuidadosamente hechas con mantas militares. Dentro de los escritorios de los oficiales había documentos, mapas y cartas personales sin enviar. Tinteros, plumas, libros de la biblioteca del barco. Todo parecía como si la tripulación se hubiera marchado ayer mismo. En los camarotes encontraron provisiones intactas de comida enlatada, instrumentos médicos y dispositivos científicos para medir el campo magnético de la Tierra. Incluso la cristalería y las botellas habían sobrevivido intactas. El Terror se había convertido en un museo submarino de la época victoriana. Lo más inquietante de todo era que el barco había sido cuidadosamente sellado. Todas las escotillas estaban cerradas, los camarotes ordenados y los objetos de valor empaquetados. Los marineros no abandonaron el barco presa del pánico, sino que lo hicieron de forma metódica, preparándose para un largo viaje a través del hielo. 2 años más tarde, se encontró el segundo barco, el HMS Erebus *. Yacía a 50 kilómetros al sur, también en un estado notable. Los cañones seguían en pie en la cubierta, listos para la batalla. En las bodegas había montones de carbón para las máquinas de vapor que nunca llegaron a su destino. Estos descubrimientos permitieron a los investigadores reconstruir los trágicos últimos años de la expedición. Los barcos quedaron atrapados en el hielo en el estrecho de Victoria en septiembre de 1846. La tripulación esperaba que el hielo se derritiera durante el verano de 1847, lo que les permitiría continuar. Pero el verano ártico fue inusualmente frío. Sir John Franklin murió el 11 de junio de 1847, sin que se conociera la causa de su fallecimiento. Posiblemente fue un ataque al corazón o tal vez envenenamiento por plomo procedente de alimentos enlatados. El mando pasó entonces al capitán Francis Crozier, un experimentado explorador polar que se dio cuenta de que los barcos estaban condenados. El 22 de abril de 1848, tras casi 2 años atrapados en el hielo, los 105 marineros supervivientes abandonaron los barcos y partieron a pie hacia el río Back, el lugar más cercano donde podrían encontrar un equipo de rescate. Era un viaje de 400 kilómetros a través del hielo y la tundra. Arrastraron botes en trineos, llevaron comida, armas, incluso cubiertos y libros, objetos totalmente inútiles para sobrevivir en el Ártico. Como caballeros victorianos que eran, no podían imaginar que tal civismo se convertiría en su perdición. Lo que siguió fue una tragedia que horrorizaría incluso a Dante. Las provisiones se agotaron rápidamente. El escorbuto convirtió a los hombres en esqueletos vivientes. Las heridas no se curaban, se caían los dientes y se producía gangrena. Uno tras otro, comenzaron a morir.
El análisis de los huesos encontrados a lo largo de su ruta reveló marcas de dientes. Los marineros habían recurrido a comer a sus compañeros caídos. La prensa victoriana negó durante mucho tiempo estos rumores salvajes, pero las pruebas científicas eran innegables. La escena más espantosa se produjo en la isla del Rey Guillermo. Allí, una fosa común contenía los huesos de 11 hombres. Los fragmentos de cráneos mostraban marcas de hacha, los huesos largos presentaban cortes de cuchillo. No se trataba de un canibalismo aleatorio fruto de la locura, alguien había descuartizado los cadáveres metódicamente. Los últimos grupos supervivientes lograron llegar al continente, pero habían perdido todas sus fuerzas. Los inuit siguieron encontrando sus cuerpos momificados durante décadas, conservados por el frío y vestidos con los uniformes en descomposición de la Armada Británica. Ninguno de los 129 miembros de la expedición Franklin sobrevivió. Sus restos están esparcidos por las islas árticas, a lo largo de cientos de kilómetros. Algunos cuerpos estaban tan bien conservados que los científicos modernos pudieron determinar las causas de la muerte. La causa principal del desastre resultó ser el envenenamiento por plomo. En aquella época, los alimentos enlatados se sellaban con soldadura de plomo, que se filtraba en la comida. El análisis del cabello reveló niveles de plomo 100 veces superiores a lo normal. Esto provocó alucinaciones, paranoia y colapsos mentales. El HMS Terror se convirtió en un símbolo tanto de la determinación humana como del trágico fracaso. Estos hombres se adentraron en el Ártico más que nadie antes que ellos. Descubrieron nuevas tierras y recopilaron valiosos datos científicos, pero pagaron el precio más alto. Sus barcos se convirtieron en monumentos al espíritu explorador de la humanidad, conservados en el hielo durante siglos. Cada objeto a bordo cuenta una historia, de esperanza y miedo, de valentía y desesperación, y de lo delgada que es la línea que separa el heroísmo de la locura. El paso del noroeste que buscaba Franklin no fue navegado en su totalidad hasta 1906, por el explorador noruego Roald Amundsen. Y hoy en día, debido al calentamiento global, esa misma ruta se ha convertido en una ruta comercial habitual. El Terror y el Erebus encontraron su último descanso en las gélidas aguas del Ártico, pero su historia aún nos persigue. Nos recuerdan que detrás de cada gran descubrimiento hay vidas humanas, y que la naturaleza no perdona la arrogancia, ni siquiera en los exploradores más valientes. En agosto de 2014, los cazadores de marfil de mamut de Yakut, Semyon Ivanov y su hijo Zenia, estaban trabajando a orillas del río Semyuliak cuando se encontraron con lo que inicialmente pensaron que era un tronco que sobresalía del permafrost. Pero cuando comenzaron a excavar alrededor del objeto, quedó claro que no se trataba de madera. Era algo mucho más valioso. Habían descubierto un rinoceronte lanudo bebé perfectamente conservado. Al pequeño lo llamaron Sasa, el primer y único cuerpo completo jamás encontrado de este legendario animal extinto. Antes de esto, los científicos solo tenían huesos y fragmentos de piel para estudiar. Sasa murió hace 39.000 años, con solo un mes y medio de edad, pero parecía como si se hubiera dormido ayer. Su piel, sus orejas, su cola, su espeso pelaje rojizo y hasta los pequeños pliegues de la piel de sus extremidades estaban intactos. Pesaba solo 30 kilogramos y medía 120 centímetros de largo, aproximadamente el tamaño de un perro grande, pero con patas cortas y robustas. A primera vista, Sasa parecía un peluche de la edad de hielo. Su carita estaba cubierta de un suave pelillo, sus pequeños ojos estaban bien cerrados, donde algún día crecería un cuerno, solo había un pequeño bulto. Incluso sus fosas nasales habían conservado su forma. Los rinocerontes lanudos eran uno de los animales más impresionantes y misteriosos del Pleistoceno. Los adultos alcanzaban el tamaño de los rinocerontes blancos modernos, hasta 4 metros de largo, 2 metros de alto y un peso de hasta 3 toneladas. Pero, a diferencia de sus parientes africanos, estaban cubiertos por un grueso pelaje de hasta 15 centímetros de largo. Su característica más llamativa era su enorme cuerno delantero, que podía alcanzar longitudes asombrosas, de hasta 2 metros. No estaba hecho de hueso, sino de queratina sólida, el mismo material que las uñas y el pelo. El cuerno crecía a lo largo de su vida y se utilizaba para raspar la nieve en busca de hierba.
Las pinturas rupestres de la cueva de Chauvet, en Francia, creadas hace 30.000 años, representan rinocerontes lanudos con un detalle asombroso. Los antiguos artistas los retrataron con notable precisión, pelaje denso, cuerpos macizos y la característica joroba. El análisis del ADN de Sasa reveló una sorpresa sensacional. Resultó que los rinocerontes lanudos representaban una línea evolutiva completamente separada, que se había separado de los rinocerontes modernos hace unos 50 millones de años. Evolucionaron de forma aislada durante decenas de millones de años, convirtiéndose en criaturas verdaderamente únicas sin parientes cercanos. Esto significaba que los rinocerontes lanudos eran reliquias evolutivas, fósiles vivientes que conservaban rasgos antiguos perdidos hace mucho tiempo por otras especies. Se descubrió que sus parientes modernos más cercanos eran los rinocerontes de Sumatra, pero incluso estos son genéticamente más distantes que los chimpancés de los humanos. El análisis del contenido del estómago de Sasa reveló su última comida. Todavía estaba lactando, pero había comenzado a probar alimentos sólidos. En sus intestinos se encontraron restos de brotes jóvenes de sauce y abedul enano, vegetación típica del ecosistema de la tundra esteparia. El análisis del polen de los sedimentos circundantes dibujó una imagen del mundo en el que vivía Sasa. Hace 39.000 años, el clima era más duro que el actual, pero la región que hoy es Yakutia no era una tundra árida, sino una estepa rica y cubierta de hierba. Los rinocerontes lanudos vivían en la llamada estepa de los mamuts, un ecosistema único que se extendía desde España hasta Alaska y desde las costas del Océano Ártico hasta el Mar Negro. Estas praderas eran increíblemente productivas y sustentaban una biomasa de grandes herbívoros 10 veces mayor que la de la sabana africana actual. Imagina llanuras infinitas cubiertas de pastos ricos en nutrientes, donde pastaban manadas de mamuts, bisontes, caballos y rinocerontes. Los depredadores, leones de las cavernas, osos de cara corta y tigres dientes de sable, cazaban a estos gigantes. Era un mundo de abundancia y peligro. Sasa murió repentinamente, posiblemente al caer a un río y ahogarse, o al quedar sepultado por una avalancha de nieve durante una tormenta primaveral. La muerte fue rápida, no se encontró sedimento en sus pulmones, lo que significa que no se ahogó. Su cuerpo se congeló instantáneamente en el permafrost, conservándolo hasta nuestros días. El análisis isotópico de sus dientes reveló un detalle intrigante: la madre de Sasa había migrado largas distancias en busca de mejores pastos. La composición química del esmalte de sus dientes cambiaba en función del agua y las plantas que consumía. Esto creó una especie de diario de viaje de los movimientos del rinoceronte antiguo. Los rinocerontes lanudos no eran solo grandes herbívoros, sino también arquitectos paisajistas vivos. En invierno, sus enormes cuernos despejaban la nieve para descubrir la hierba, creando zonas de alimentación para otros animales. En verano, rompían los arbustos, evitando que la tundra se convirtiera en bosque. Su extinción hace unos 10.000 años formó parte de la gran extinción de la megafauna del Pleistoceno. Junto con ellos desaparecieron los mamuts, los osos de las cavernas, los tigres dientes de sable y los ciervos gigantes. Todo un mundo de gigantes se desvaneció en pocos milenios. Los científicos aún debaten las razones de esta extinción. Hay tres teorías principales: el cambio climático, la caza por parte del ser humano y las enfermedades. Lo más probable es que todos estos factores influyeran. Al final del Pleistoceno, el clima se calentó rápidamente. La estepa productiva fue sustituida por tundra pantanosa y densos bosques. Las hierbas de las que se alimentaban los rinocerontes lanudos desaparecieron, dando paso al musgo y los arbustos. Al mismo tiempo, llegaron los humanos, hábiles cazadores con lanzas y arcos. Las pinturas rupestres representan escenas de caza de rinocerontes. Lamentablemente, es probable que los antiguos humanos no se dieran cuenta de que estaban exterminando a los últimos ejemplares de una especie. La tercera teoría es la de las enfermedades traídas por los animales domésticos. Las investigaciones modernas demuestran que los grandes animales salvajes son especialmente vulnerables a las enfermedades transmitidas por el ganado. Sasa se convirtió en un símbolo del mundo perdido del Pleistoceno. Al observar este pequeño rinoceronte, es fácil imaginar lo rica y diversa que era la vida en la Tierra hace solo 10.000 años.
Su descubrimiento nos recuerda lo frágiles que son los ecosistemas y lo rápido que puede desaparecer todo un mundo. Hoy en día, solo quedan 5 especies de rinocerontes, y todas están en peligro crítico de extinción. El rinoceronte blanco del norte está prácticamente extinto, solo quedan 2 hembras, ambas incapaces de reproducirse. El rinoceronte de Java tiene una población de alrededor de 70 ejemplares. Lamentablemente, la historia se repite. Pero Sasa nos da esperanza. Su excepcional conservación proporcionó a los científicos ADN de rinoceronte lanudo de alta calidad. En teoría, con las tecnologías de clonación y edición genética, podría ser posible recuperar la especie. Sin embargo, a diferencia de los mamuts, los rinocerontes lanudos no tienen parientes vivos cercanos que puedan servir de madres sustitutas. Pero la ciencia avanza rápidamente. Tal vez, en unas décadas, los úteros artificiales hagan posible criar descendientes de animales extintos. Sasa es más que un espécimen de museo, es un mensaje de un mundo perdido, un recordatorio de que nuestro planeta fue el hogar de criaturas extraordinarias. Y quizás, algún día, volverán a caminar por la Tierra, gracias a un pequeño rinoceronte que durmió en el permafrost de Yakutia durante 39.000 años. No todos los descubrimientos helados se remontan a la antigüedad. A veces, el hielo conserva historias que ocurrieron ayer mismo en términos históricos, pero eso no las hace menos dramáticas. El 11 de julio de 1897, desde la isla de Svalbard, un enorme globo aerostático llamado Asterisco de Eagle Asterisco se elevó hacia el gris cielo ártico. En la cesta iban 3 exploradores suecos, Salomon August Andrée, Nils Strindberg y Knut Frenkel. Su objetivo era tan ambicioso que muchos lo consideraban una locura, llegar al Polo Norte por aire. La expedición capturó la atención de todo el mundo. Andrée era un ingeniero y aeronauta de renombre, inventor de numerosos dispositivos y totalmente convencido del éxito de su empresa. Afirmaba que llegar al polo le llevaría solo 43 horas, y el viaje de vuelta, incluso menos. Asterisco el Águila Asterisco era una maravilla de la tecnología de la década de 1890. Su cúpula tenía 20 metros de diámetro y un volumen de 4.800 metros cúbicos, lo que lo convertía en uno de los globos más grandes de su época. La cesta estaba equipada con lo último en equipamiento, sacos de dormir, una cocina portátil, instrumentos científicos e incluso cámaras para fotografiar el Polo Norte. La innovación más audaz de Andrée fue un sistema de dirección del globo mediante velas de cuerda. Creía que podía aprovechar las corrientes de aire a diferentes altitudes para la navegación. La teoría parecía prometedora, pero en la práctica estaba condenada al fracaso desde el principio. Llevaban comida suficiente para 4 meses, ya que Andrée no solo planeaba llegar al polo, sino también realizar un exhaustivo estudio científico. La cesta contenía conservas, galletas, chocolate e incluso botellas de champán para celebrar el éxito. El equipo científico incluía termómetros, barómetros, cámaras y cientos de esferas de cristal con mensajes que se lanzarían durante el vuelo para informar de su progreso. Pero solo 65 horas después del despegue, el sueño se convirtió en una pesadilla. El sistema de dirección falló y el globo se desvió hacia el norte, perdiendo altitud gradualmente. La cesta chocó repetidamente contra témpanos de hielo, dañando la envoltura. Finalmente, Asterisco el Águila Asterisco realizó un aterrizaje forzoso en un témpano a la deriva a 480 kilómetros de su punto de partida. Los exploradores se encontraron solos en el infinito hielo ártico con un equipo de supervivencia mínimo. Les esperaban meses de lucha contra los elementos, el hambre y el frío glacial. Durante 33 años, el destino de la expedición de Andrée siguió siendo uno de los mayores misterios de la exploración polar. Los equipos de búsqueda solo encontraron pistas dispersas, unos pocos mensajes en bolas de cristal, fragmentos del globo y una vieja boya con la inscripción, Expedición Polar Andrée 1897. Entonces, el 6 de agosto de 1930, una expedición científica noruega aterrizó en la Isla Blanca para reponer las reservas de agua potable. Lo que descubrieron conmocionó al mundo. El desierto helado había conservado el campamento de la expedición de Andrée con una precisión inquietante. Una tienda de lona impermeable seguía en pie, parcialmente desgarrada por el viento.
El equipo de cocina, las ollas, las sartenes, los restos de comida en latas y los instrumentos científicos, todo seguía en el mismo lugar donde se había dejado 33 años antes. Junto al campamento yacían los cadáveres de los 3 hombres. André había sido enterrado bajo un montón de piedras, sus compañeros habían conseguido hacerle una tumba. Strindberg y Fraenkel yacían en sus sacos de dormir, como si hubieran caído dormidos pacíficamente y nunca hubieran despertado. Los descubrimientos más valiosos fueron los diarios de la expedición y las cámaras. Sorprendentemente, la película se había conservado lo suficientemente bien como para revelar 240 fotografías que documentaban los últimos meses de vida de los exploradores. Estas fotografías contaban una asombrosa historia de supervivencia heroica. Las primeras imágenes mostraban al optimista trío junto a su globo destrozado. André con bombín y corbata, Strindberg con la barba bien recortada, Fraenkel con un gorro de piel. Parecían más hombres en una excursión dominical que náufragos. Fotos posteriores documentaron su épico viaje a través del hielo marino a la deriva. Durante 3 meses, viajaron hacia el sur, arrastrando trineos con provisiones y un bote por si el hielo se rompía. Sus rostros se fueron demacrando poco a poco, y sus ropas quedaron harapientas y sucias. Las entradas del diario, escritas con manos temblorosas y lápiz, revelaron los detalles de su lucha. Tras el naufragio, el equipo intentó llegar a tierra firme a pie. Cazaron osos polares y focas, recogieron huevos de aves marinas e incluso comieron musgo y algas para sobrevivir. Strindberg demostró ser un hábil cazador, su rifle abatió presas que salvaron al equipo de morir de hambre. Una foto lo muestra posando orgulloso junto a un oso polar muerto que pesaba más de 300 kilogramos. La carne de ese oso los alimentó durante más de una semana. Pero el Ártico fue implacable. El témpano de hielo sobre el que caminaban no se desplazó hacia el sur, en dirección a tierra, sino hacia el norte, de vuelta al polo. Tras un mes de sufrimiento, se encontraron aún más lejos del rescate que cuando comenzaron. El destino de Strindberg fue especialmente trágico. No solo era el fotógrafo de la expedición, sino que también estaba comprometido. En casa, su prometida Anna Charlotta lo esperaba. El diario incluye cartas que le escribió, sabiendo que probablemente nunca las leería. Mi querida Anna, escribió el 4 de octubre de 1897, si estas palabras llegan alguna vez a tus manos, quiero que sepas que mis últimos pensamientos fueron para ti. Hicimos todo lo que pudimos, pero el Ártico resultó ser más fuerte que nosotros. El 7 de octubre de 1897, la expedición finalmente llegó a la Isla Blanca, un pequeño pedazo de tierra de solo 5 por 2 kilómetros. Agotados y enfermos, seguían vivos. Parecía que lo peor había pasado, la isla podría ofrecerles un lugar donde pasar el invierno y esperar el rescate. Las últimas entradas del diario están fechadas a mediados de octubre. Los exploradores construyeron un refugio con piedras y lonas y almacenaron carne de oso polar para el invierno. Strindberg incluso fotografió su hogar improvisado, una estructura baja de piedra que parecía más una tumba. Lo que sucedió después sigue siendo un misterio. Lo más probable es que murieran de triquinosis, un parásito que se encuentra en la carne de oso polar poco cocinada. O tal vez por intoxicación con monóxido de carbono en el refugio cerrado. O quizás simplemente murieron congelados cuando llegó la noche polar. André murió primero y sus compañeros lograron enterrarlo bajo unas piedras. Strindberg y Fraenkel murieron casi al mismo tiempo, tendidos en sus sacos de dormir. Sus muertes fueron tranquilas, sin signos de agonía en sus rostros. La expedición de André duró 129 días y recorrió más de 1000 kilómetros a través del hielo ártico. Nunca llegaron al Polo Norte, pero completaron uno de los viajes más heroicos de la historia de la exploración polar. Sus fotografías y diarios, conservados por el hielo ártico, se convirtieron en un testamento final del coraje humano frente a una naturaleza despiadada. Estos hombres arriesgaron sus vidas por la ciencia y el descubrimiento, e incluso mientras morían, continuaron registrando sus observaciones. El Polo Norte fue finalmente alcanzado por aire en 1926, 29 años después de la muerte del equipo de André, cuando Roald Amundsen y Umberto Nobile lograron lo que el inventor sueco había soñado, utilizando un dirigible en lugar de un globo.
André, Strindberg y Fraenkel permanecen en la Isla Blanca, un monumento a la audacia humana y al precio del progreso científico. El hielo no solo conservó sus cuerpos, sino también el recuerdo de una época en la que las personas estaban dispuestas a morir para vislumbrar más allá del límite de lo desconocido. La última historia del Ártico es la más misteriosa y controvertida. En archivos desclasificados de la Guerra Fría, se menciona un descubrimiento que aún cautiva la imaginación de los investigadores de fenómenos inexplicables y plantea la pregunta, ¿qué más se esconde en las gélidas profundidades de nuestro planeta? En 1962, durante la construcción de una base militar secreta en el norte de Alaska, ocurrió un incidente que los militares intentaron mantener oculto durante más de medio siglo. Los trabajadores de la empresa, Northland Construction, estaban excavando los cimientos de una estación de radar cuando una excavadora chocó con algo increíble enterrado en el permafrost. Al principio, parecía un hallazgo fósil típico, habitual en Alaska. Pero a medida que los trabajadores comenzaron a despejar la zona, quedó claro que se trataba de algo completamente diferente. Según documentos desclasificados y testimonios que salieron a la luz décadas más tarde, el permafrost contenía los restos de una criatura enorme, diferente a cualquier animal conocido. Los registros oficiales la describen como una entidad biológica de origen desconocido, que medía 12,5 metros de longitud. James McCormick, el operador de la excavadora que lo vio por primera vez, escribió brevemente en su diario, no era un mamut como los que habíamos desenterrado antes. Las extremidades eran demasiado largas para cualquier mamífero conocido y el cráneo era anormalmente alargado, casi como el de un cocodrilo, pero del tamaño de un coche. Lo que más sorprendió a los observadores fue el tamaño de la criatura. Mientras que los mamuts medían hasta 4 metros de altura, este ser era el doble de grande. Su piel tenía una textura extraña, no lanosa como la de un mamut, ni lisa como la de un reptil, sino cubierta de placas córneas parecidas al caparazón de un armadillo. El capataz Robert Henderson recordó más tarde, esa cosa tenía dientes tan largos como mi brazo, no como los de un herbívoro. Eran colmillos de depredador, afilados como navajas. Y las patas, tenían demasiados dedos y cada uno terminaba en una garra del tamaño de una daga. El descubrimiento fue clasificado inmediatamente. En cuestión de horas, llegó un helicóptero con biólogos militares de un laboratorio secreto de Fort Richardson. Todo el lugar fue acordonado, los trabajadores fueron enviados a vacaciones forzadas y se ordenó a la dirección que firmara acuerdos de confidencialidad válidos durante 80 años. La doctora Margaret Thompson, una paleontóloga militar que acudió a examinar el hallazgo, confió más tarde en una conversación privada, lo que sacamos del hielo no encajaba en ningún marco científico conocido. La datación por radiocarbono reveló que tenía unos 400.000 años, pero la anatomía era simplemente imposible. La estructura esquelética era especialmente desconcertante. Los huesos eran huecos como los de un pájaro, pero gruesos como los de un elefante. La columna vertebral tenía unas protuberancias adicionales que no se encontraban en ningún vertebrado conocido. Lo más extraño de todo era que el cráneo tenía cavidades que solo podían tener un propósito, albergar un cerebro del tamaño de uno humano. Años más tarde, fragmentos de la historia se filtraron a la prensa a través de antiguos militares y científicos. El sargento David Cole, que custodiaba el yacimiento, afirmó, trabajábamos en 3 turnos para extraer muestras. Había huesos como nunca habíamos visto. Algunos incluso brillaban en la oscuridad. Las muestras de tejido arrojaron resultados aún más extraños. El ADN estaba parcialmente degradado, pero las secuencias restantes incluían patrones nunca encontrados en ningún organismo conocido de la Tierra. Las estructuras proteicas eran tan inusuales que los equipos de laboratorio de la década de 1960 ni siquiera podían analizarlas. El Dr. Edward Clarke, que trabajó con las muestras en el laboratorio secreto, escribió más tarde en sus memorias, la estructura celular se parecía a la de la vida terrestre, pero estaba organizada según principios completamente diferentes. Como si la evolución hubiera seguido un camino totalmente distinto. Los detalles más fantásticos se referían a la supuesta tecnología. Varios testigos mencionaron objetos metálicos encontrados cerca de los restos, placas hechas de una aleación desconocida que resistían los análisis y permanecían frías incluso cuando se calentaban. El sargento Cole describió,
Había algo parecido a un casco, pero hecho de un material que no pudimos identificar. Ligero como el aluminio, fuerte como el acero. Y la superficie tenía símbolos que no se correspondían con ningún sistema de escritura conocido. Los teóricos de la conspiración sugieren que los restos pertenecían a un ser extraterrestre que se estrelló en la Tierra hace cientos de miles de años. Otros piensan que se trataba de una especie terrestre desconocida que evolucionó en paralelo a las líneas evolutivas principales. Los escépticos ofrecen explicaciones más mundanas. Quizás se trataba del cadáver deformado de un mamut u otro animal de la edad de hielo, distorsionado por milenios en el permafrost. La compresión del hielo podría haber deformado el esqueleto hasta hacerlo irreconocible. El geólogo Samuel Parker, que trabajó en el yacimiento, propuso una idea diferente. Quizás se trate de los restos de una especie desconocida de reptil antiguo que vivió durante un periodo más cálido en la historia de Alaska. Los depósitos mesozoicos de esa zona están poco estudiados. Pero el tamaño no coincidía con ninguna especie conocida del Mesozoico o del Cenozoico. Incluso los dinosaurios más grandes rara vez superaban los 15 metros, y la mayoría de los gigantes de la edad de hielo eran mucho más pequeños. La verdad puede ser mucho menos sensacional que las teorías. Quizás los militares no ocultaron el hallazgo por su naturaleza extraña, sino simplemente para evitar llamar la atención sobre un proyecto de construcción clasificado en pleno apogeo de la Guerra Fría. En 1962, cualquier descubrimiento inusual cerca de una base militar se clasificaba automáticamente. La paranoia de la Guerra Fría hacía que incluso los hallazgos paleontológicos ordinarios se mantuvieran en secreto si se producían en lugares estratégicos. El Dr. Arthur Simmons, geólogo de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, explicó más tarde: en aquellos años, lo clasificábamos todo. Encontrar huesos de mamut en una base militar significaba atraer a científicos, periodistas, quizá incluso espías. Era más fácil ocultarlo todo. Algunos investigadores señalan que es posible que se hayan producido descubrimientos similares anteriormente, pero que el público nunca se haya enterado. Las bases militares remotas, las explotaciones mineras y las plataformas petrolíferas encuentran habitualmente restos congelados de animales prehistóricos. La mayoría de estos hallazgos se envían a los científicos y pasan a formar parte del registro público. Pero, ¿y si algunos realmente quedan fuera de los límites de la paleontología conocida? ¿Cuántos secretos siguen ocultos en el permafrost de Alaska? En 2019, se desclasificó parte de la documentación sobre el Incidente Alaska 62, pero los detalles clave siguen bajo llave. La versión oficial lo describe como un hallazgo arqueológico sin importancia científica. Pero entonces, ¿por qué la mayoría de los documentos están clasificados hasta 2042? El exbiólogo militar Daniel Moore dijo en una entrevista en 2020: vi las fotos de ese descubrimiento. No era solo un animal desconocido. Era algo que desafiaba nuestra propia comprensión de la vida en la Tierra. Hasta que se publiquen esos documentos, el gigante de Alaska seguirá alimentando las especulaciones. Esta historia nos recuerda que, incluso en nuestra era de información total, nuestro planeta sigue escondiendo innumerables secretos. Quizás la verdad resulte ser decepcionantemente simple: los restos de un animal prehistórico, inflados hasta convertirse en leyenda por el secreto militar y la imaginación humana. O tal vez, en las profundidades del permafrost de Alaska, se encuentre algo que podría cambiar nuestra comprensión de la historia y de la vida misma. El hielo ártico se ha convertido en una auténtica máquina del tiempo que conserva la historia del planeta con un detalle asombroso. El rotífero bdelloide reveló el camino hacia la inmortalidad biológica. Otzi desveló antiguos misterios de asesinatos. Los mamuts Liuba y Yucca abrieron la puerta a la desextinción. El HMS Terror se convirtió en un símbolo del coraje humano. El rinoceronte Sasa nos recordó mundos perdidos. La expedición de Andrée mostró el duro precio del descubrimiento científico. Y el misterioso gigante de Alaska insinúa secretos que podrían transformar nuestra comprensión de la vida. Pero el clima está cambiando. El hielo se derrite más rápido que nunca. Y cada año, el permafrost revela nuevos secretos.
¿Quién sabe qué descubrimientos impactantes aún se esconden en las profundidades heladas del Ártico, tal vez incluso respuestas a las preguntas más fundamentales sobre nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro?